Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. El poder de la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz, dice la Biblia. Nosotros tenemos es que decretar la palabra, leer la Biblia en voz alta, creerla. Porque es que el poder de la palabra crea, la palabra de Dios crea. Eso lo dice, por ejemplo, en la Biblia en Hebreos 11:3. Usted quiere crear bendición, declara la bendición. Declara la bendición sobre tu vida, sobre tu casa, tus hijos. Ora un Padre Nuestro poderosamente. Óralo todos los días. El Padre Nuestro tiene mucho poder. Entonces, y declara los versículos bíblicos de bendición. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios dice que en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, pero dice por la palabra de Dios. La palabra produce vibraciones, por eso dice que la palabra es viva y eficaz. Jesús es el verbo. Por eso en Juan 1, dice Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Jesús. Jesús ruge la palabra y la palabra es una espada, produce un sonido vibratorio poderoso. Es la voz de Dios, así creó el universo. Cuando dijo hágase la luz, cuando dijo que la palabra sigue fluyendo en todo el universo. Y entonces cuando él dijo, Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha, y la luz sigue propagándose por todo el universo, porque el sonido de la palabra de Dios es viva. Son unas vibraciones eternas. No digas, no oigas, perdonen el Señor por haber oído frecuencias malignas, en rock satánico, música inmunda, decir cosas negativas, porque la voz de Dios produce un efecto irradiación, la voz del enemigo también. Entonces, cuando nosotros producimos las ondas, repetimos la palabra con fe, se está produciendo, sigue produciendo. Cuando Dios creó la creación, sigue actuando. Por eso cuando Jesús dijo, produzca la tierra árboles, y dice que, y frutos según su género, así dijo, y nunca ha dejado de producir árboles, que sigue produciéndose árboles, sigue produciendo frutos, porque la palabra sigue vibrando en el universo. Entonces, la palabra de Dios sí es eterna, no ha cambiado, es viva, eficaz. Si nosotros declaramos la palabra de Dios, repetimos la palabra de Dios con fe, por ejemplo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Repítelo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira que eso tiene poder. Cuando digo el Señor es mi pastor y nada me faltará, así está escrito y así se cumple, porque lo digo con fe. Cuando yo digo, ya no tengo temor, porque el Señor Dios me dio un espíritu de amor, de poder y dominio propio y no un espíritu de temor. Soy coheredero con Cristo. Entonces diga, soy coheredero con Cristo, soy hijo de Dios, nada me faltará. El diablo quiere alejarnos de la frecuencia de los sonidos vibratorios de Dios. Por eso nos pone música inmunda, palabras inmundas, palabras negativas, rock satánico, rock metálico, música de Wagner, que era la que usaba Hitler, ¿sí? Coros demoníacos y músicas horribles. Entonces, ¿qué hace un cristiano repitiendo cosas horribles? Mantras de yoga. Los mantras de yoga son invocaciones de demonio. La Shiva y Kriya Yoga, que es una yoga de respiración también, uno ni sabe qué producen esos mantras. Y muchas personas entran en trance, usan palabras de chamanes, de brujos. Entonces nosotros tenemos es que cantarle y hacer oración y adoración al Señor, repitiendo con alegría y con fe su palabra, la palabra de Dios. Un Padre Nuestro, ora un Padre Nuestro. No produzcas sonidos y cosas negativas. No oigas y repitas música horrible, inmunda, de despecho, de dolor, negativa, de aberración sexual, como ese reggaetón y todo eso. Los cristianos no deben, ni pueden ver, por ejemplo, ni deben oír, ni cantar música horrible o ver películas inmundas de terror, ni ir a rituales, a voces y sonidos del inframundo. Y Jesús invocan es demonios.
nosotros tenemos es que ver películas especialmente buenas, sanas y repetir la palabra de Dios. No hacer a los niños que vean cosas horribles, inmundas. Porque así como una ecografía es un ultrasonido que muestra los órganos, los tejidos, los tumores, así es la palabra. Lucifer es experto en sonido, porque recuerden que él era el director de la alabanza del querubín más alto y él es experto en sonido y él quiere falsear y quiere afligirnos, quiere engañarnos. Y el demonio sí sabe cuáles son los puntos débiles porque son ángeles caídos, son inteligencias muy antiguas que están asignadas a nuestra familia. Entonces nosotros lo que tenemos es que buscar los sonidos de amor, los sonidos de la palabra, decretar y hacer que el eco se produzca en el universo entero, decretando la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cantando alabanzas, repitiendo alabanzas, sacando en nosotros tenemos el Espíritu Santo esa palabra va hacia afuera y va hacia adentro. Y entra y penetra hasta los tuétanos, los coyunturas, nuestro corazón y nos va cambiando, limpiando los genes, el cuerpo. Nos saca el temor, nos saca de la duda. No nos saca de las malas palabras, de la grosería, del desorden, del chisme, de la murmuración. Perdónanos, Señor, porque hemos murmurado, perdónanos porque hemos hablado cosas negativas, Señor. Entonces, nosotros vamos a hablar en la frecuencia de Dios. La frecuencia de Dios es hablar con la misma fe que decía Jesucristo y repetir las palabras de los salmos, de las oraciones que hay ahí en la Biblia, de los evangelios. Todo lo, repito, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está en Filipenses 4:13. Nosotros decimos, si el Señor es mi Padre Celestial, soy ciudadano del cielo de paso por la tierra, soy hijo de Dios, soy coheredero con Cristo, ninguna arma forjada contra mí podrá prosperar. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo los bendigo. Repitan la palabra viva, créanla con fe, porque como dice la palabra, que las cosas son hechas es por fe. Y cuando nosotros decretamos con fe, se produce la frecuencia que vuela, que no para, que sigue produciendo efectos, como cuando Dios ordenó que se hicieran los árboles y que produjeran frutos, siguen naciendo árboles y siguen naciendo frutos. Entonces, porque es el verbo de Dios, es la palabra viva, porque dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo y por la palabra de Dios, la palabra decretada. Entonces, todo ha sido hecho es por el sonido de la palabra de Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Rompió las cadenas que ataban, que mantenían al hombre en prisión y a la humanidad le dio salvación. Todo eso hizo el Señor y más por el poder de su palabra. Tiembla la tierra, cesa la tempestad. Cual Moisés al ver tu gloria, caigo de rodillas, comienzo a llorar. Oh, cuando siento tu presencia, no me puedo contener, Dios. Santo, 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 por los siglos. Liberación, el podcast.